Bueno, buenos días, soy Karina Tomaso y vamos a hablar del tema 3, que es el desarrollo de los miembros, correspondiente a la unidad 13 del desarrollo del sistema articular y muscular. Nuestros objetivos van a ser describir el origen embriológico de los miembros, relacionar su formación con posibles alteraciones del desarrollo y describir las principales malformaciones congénitas. Ahora sí, aparato articular, nos toca desarrollo de los miembros. Para eso necesitamos de la conformación del mesodermo lateral principalmente, pero también del mesodermo paraxial. Bien, vamos a hablar de los miembros. Para formar los miembros necesitamos del mesodermo y necesitamos también del ectodermo. ¿Qué mesodermo necesitamos? El mesodermo lateral, específicamente la hoja somática u hoja parietal, y del mesodermo paraxial. Comienzan a formarse a fines de la cuarta semana, a principios de la quinta. Primero se forma el esbozo del miembro superior y en segundo lugar el esbozo del miembro inferior. Comienza a formarse un engrosamiento, una proliferación de las células mesodérmicas. Y este engrosamiento y proliferación de células mesodérmicas lo que va a hacer es inducir al ectodermo para que sufra otro engrosamiento y forme la cresta apical. Esta cresta apical, a su vez, induce mayor proliferación de células mesodérmicas, ¿sí? La porción distal del mesodermo, que es la que está en contacto con la cresta apical, ¿sí? Por inducción va a continuar creciendo, es decir, que el esbozo del miembro va a crecer por su extremo distal, mientras que la porción más distanciada de la cresta apical, de la cea, es la que va a empezar a diferenciarse, ¿sí? Es decir, que es la que va a empezar a formar el cartílago. En el extremo distal también se van a formar unas prolongaciones que se llaman rayos digitales, que se forman en la sexta semana a nivel de la mano y en la séptima semana a nivel de los pies. Estos rayos digitales lo que me van a formar son los dedos, que en un primer momento están formados por membranas, llamadas membranas interdigitales. Estas membranas interdigitales van a sufrir apoptosis. Cuando hablamos de la formación de los miembros, podemos hablar de tres etapas. Una primera etapa es la etapa de brote, que es a finales de la cuarta semana, donde aparecen las yemas de los miembros superiores, ¿sí? Ya en quinta semana aparecen las de los miembros inferiores. La segunda etapa, que es la de aleta corta, ¿sí? En donde van a proliferar las células del mesénquima. Y la tercera etapa es la etapa de pala o remo, que ocurre en la sexta semana, donde el extremo distal se va a empezar a aplanar para formar la palma de la mano y la planta del pie. Dijimos que los rayos digitales se formaban en sexta semana en la mano, es decir, que los dedos se forman en la sexta semana en la mano y en la séptima semana en los pies, y van a estar unidos por membranas interdigitales que van a sufrir apoptosis. Los miembros sufren una rotación de 90 grados, ¿sí? Lo que lleva a los miembros superiores hacia la parte lateral y los miembros inferiores hacia la parte medial. Acá vemos, ¿sí? La osificación endocondral comienza en la novena semana, ¿sí? En las extremidades, ¿sí? Fíjense cómo crece por el extremo distal, ¿sí? Pero la parte más proximal del miembro, es decir, lo que está más distanciado de la cresta epidérmica apical, es lo que comienza a diferenciarse y forma el cartílago, ¿sí? Podemos hablar de tres porciones: el estilópodo, ¿sí? Que va a formar el húmero, el pseudópodo, que va a formar el cúbito y el radio, y el autópodo, que va a formar los huesos del carpo, ¿sí? los huesos de la mano. Bien, como malformaciones es importante que destaquemos malformaciones de los dedos y malformaciones de los miembros. Dentro de las malformaciones de los dedos tenemos la braquidactilia. Los dedos son más cortos por insuficiente desarrollo de las falanges. También podemos hablar de la polidactilia, en donde hay dedos supernumerarios, y la sindactilia, que es la fusión de dos dedos o más entre sí, por falla en la apoptosis de las membranas interdigitales. Acá tenemos polidactilia, polidactilia, polidactilia. Y esta es una polidactilia asociada a sindactilia, ¿no? Pues fíjense cómo tengo dos dedos pulgares, pero encima fusionados,
polidactilia, acá hay polidactilia porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos, pero también hay sindactilia, ¿ven que están fusionados? Dentro de las malformaciones de los miembros tenemos a la amelia, que es la ausencia completa de uno o más miembros, y la meriomelia, que es la falta parcial de los miembros. Y se puede dividir en focomelia, cuando falta la parte proximal, o hemimelia, cuando falta la mitad distal del miembro, ¿sí? Estas malformaciones, la más frecuente de todas es la focomelia, y se vio frecuentemente en una época en donde las mujeres consumían una medicación que se llamaba talidomida como antiemético para el control de las náuseas y los vómitos, y muchos bebés nacían con esta malformación, con la focomelia. Así, a partir de ahí se empezó a estudiar qué medicamentos son seguros o no para que tome una mamá embarazada, es decir, qué medicamentos afectan o no afectan los mecanismos biológicos del desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, fue un antes y un después en la industria farmacéutica y la seguridad respecto a la medicación que se le otorgaba a una embarazada. Otra muy importante es la displasia de cadera, que tiene una incidencia de 1 cada 1000 recién nacidos vivos, es más frecuente en mujeres, ¿sí? Y esta malformación se caracteriza porque la cavidad articular no va a contener completamente la cabeza del fémur y con los movimientos del bebé puede desplazarse. El grado máximo de displasia de cadera es la luxación congénita del cadera, en donde la cadera ya se encuentra fuera del lugar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace el diagnóstico con las maniobras de Ortolani y Barlow, ¿sí? Acá tenemos y vemos cómo, ¿sí?, lo que se hace es se presiona la cadera para abajo y luego se abre, ¿sí? Luego se hace el movimiento invertido para cerrar, y el tratamiento se hace con lo que llamamos arnés de Pavlik, ¿sí?, que es esto que ustedes ven acá. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano de esta malformación, ya que si le hacemos este tratamiento el paciente va a tener una vida normal, mientras que si no lo hacemos el paciente va a tener dificultades para caminar, como puede ser renguero, cojera, y a su vez una artrosis temprana de la articulación de la cadera. Como ideas claves, hablar del origen de los miembros y poder relacionar el origen embriológico o el desarrollo embriológico con las posibles malformaciones congénitas. Muchas gracias.